En esta lección te voy a explicar detalladamente cómo entender el patrón de la prenda. Vamos a verlo. Cuando adquieres un patrón, ya sea gratuito o de pago, es muy importante ojearlo profundamente e interiorizarlo antes de comenzar a tejer. Es lo más recomendable. Ahora te voy a enseñar a familiarizarte con el patrón del jersey Berry. En primer lugar, me gustaría hablarte de la introducción. En la introducción te hablo sobre la estructura del patrón y sobre las partes en que está compuesto. También te cuento en qué me he inspirado para ponerle su nombre. A continuación, te hablo sobre los detalles principales. En este punto hay muchísima información general importante para el patrón. Te voy a indicar, por ejemplo, el nivel del patrón, que puede ir desde fácil hasta avanzado. La aguja utilizada, aunque es muy probable que según tu muestra de tensión, de la que hablaremos luego, tengas que cambiar a medio o incluso un número superior o inferior. Además de ello, también te hablo sobre las tallas incluidas en el patrón y los materiales utilizados según cada talla. Pero recuerda que tú podrás utilizar el material que quieras para tejerlo, ya que te he dejado una pequeña guía para poder adaptar el jersey a cualquier otro material. Otro aspecto muy importante del patrón es la leyenda de puntos. Aquí te muestro los puntos que vamos a utilizar, con su nombre completo, la abreviatura utilizada en el patrón y el símbolo que representa en los diagramas adjuntos. Es muy importante que si no sabes leer patrones, te guíes con esta leyenda de puntos para poder aprender. Es más fácil de lo que te imaginas. A continuación, en mis patrones suelo hablar de la muestra de tensión, que aunque te pueda parecer una tontería, es un aspecto súper importante. La muestra de tensión te ayudará a calcular los puntos para tu jersey en el caso de que quieras utilizar otro material. En esta sección te voy a indicar cuál es el resultado de mi muestra de tensión en un intervalo de 10 por 10. Además, te voy a explicar cómo conseguir una muestra de tensión similar siempre y cuando estés usando el mismo material que yo. No obstante, he creado otro recurso adicional donde te hablo más profundamente de la muestra de tensión en el mundo del ganchillo, para que puedas hacer todo tipo de adaptaciones a tu jersey. Otro punto súper importante en mis patrones es la sección de las medidas. En este caso, las medidas del jersey Berry. En esta sección te voy a hacer una representación visual de las medidas. Ten en cuenta que estas medidas las he calculado con el jersey bloqueado. También te voy a enseñar unas medidas aproximadas según el contorno del pecho para que te puedas guiar y así decidir qué talla es la más adecuada para ti. También te voy a hablar de forma muy breve de la holgura positiva, la negativa y la holgura cero. Como puedes ver aquí, así sería la representación visual de las medidas del jersey Berry. El valor A sería el alto del jersey, el B sería el ancho del jersey, el D sería el alto de la sisa del jersey, el C sería el largo de la manga y el E sería el ancho de la manga en la parte inferior, que es totalmente diferente al ancho de la manga en la parte de la sisa. Antes de comenzar el patrón, es decir, todo el contenido del patrón, te voy a hablar de otro punto súper importante, de aspectos a tener en cuenta antes de comenzar a tejer, que te recomiendo leer profundamente antes de comenzar. Esta parte es muy corta y sencilla, pero esencial para comprender todo el contenido del patrón. A continuación viene la parte más importante, el patrón escrito. En primer lugar, te voy a hablar sobre el patrón. Te voy a hacer unas breves explicaciones importantes y muy básicas, como por ejemplo cuando las cadenetas de subida cuentan como punto o cuando no. También quiero que sepas que el patrón escrito está dividido en las mismas partes que tiene el jersey Berry, es decir, la parte delantera, la parte trasera, que además son iguales a diferencia de la parte del escote, que también está dividida de las partes anteriores, es decir, del delantero y del trasero. Y también encontrarás otra parte donde está escrito el patrón de las mangas. En este punto del patrón escrito,
quiero pararme a explicarte varias cosas muy importantes para que aprendas a leer este tipo de patrones, empezando por la representación de cada talla. Las tallas se representan mediante paréntesis, de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4 y 5, que como puedes ver aquí, el 1 está fuera de paréntesis, mientras que el resto de números está dentro de un paréntesis, cada uno situado en un sitio. Aquí tienes un ejemplo. Vuelta 1. Por ejemplo, para la talla 1 hay 30, para la talla 2, 35, para la talla 3, 40, para la talla 4, 45 y para la talla 5, 50 cadenetas iniciales. De forma que, en el patrón escrito, siempre cuando se haga referencia a los puntos que hay que hacer para cada una de las tallas, estarán en esos paréntesis y ordenados de la misma forma. Haciéndolo de esta forma, se ahorra muchísimo espacio en el patrón. Y así para todas las vueltas. Si tú, por ejemplo, quieres tejer la talla 2, siempre te tendrás que fijar en el segundo paréntesis. Al principio puede que te cueste un poco, pero conforme avances en el patrón, lo harás sin darte cuenta. En el caso de que en algún momento del patrón haga referencia a todas las tallas, porque hay partes que son iguales para todas las tallas, no estarán indicados los paréntesis. Al igual que he representado las tallas mediante paréntesis, con los colores pasa algo parecido. En este patrón, en concreto, vamos a usar un total de 3 colores que he definido como C.A, que será el color A, el canela tejido con una hebra de moher canela. C.B, que será el color B, en malva, tejido con una hebra de moher rosa tostado. Y por último, C.C, que será el color C, el crudo, tejido con una hebra de moher rosa tostado. En la imagen de la izquierda puedes ver la representación visual de los colores. Además, te voy a poner un ejemplo. Como puedes ver, en la vuelta 2, luego he indicado entre paréntesis C.B. Eso significa que dicha vuelta tendrás que tejerla, en mi caso, con color malva mezclado con rosa tostado. Si vas a utilizar colores diferentes, te recomiendo ordenarlos de la misma manera, para así no perderte. Y por último, pero no por ello menos importante, me gustaría hablarte de los diagramas. A mí personalmente me encantan los diagramas. Cuando tejo un patrón, es lo primero que miro. Así, me hago a la idea de cómo va a ser la prenda. Para mí es como si viese un dibujo de la prenda tejida. Si nunca antes has leído un diagrama, te recomiendo ayudarte con la leyenda de puntos para entender qué símbolo es el que va al lado de cada otro. Los diagramas son súper útiles. Te recomiendo utilizarlos para así no perderte en ningún paso para tejer tu prenda. Ahora que ya conoces todas las partes que componen el patrón, en la siguiente lección vamos a comenzar a tejer el jersey.